mañana agradecemos la comunicación con Leticia Calderón Chelius, profesora investigadora del Instituto Mora. Vamos a tratar el tema de lo que ocurrió allá en Ciudad Juárez, el lamentable incendio en la estación provisional migratoria. ¿Cómo estás, Leticia? Qué gusto saludarte, buenos días. Gracias, Lupita. Pues hoy no con tanto gusto, ¿verdad? Han sido días bien difíciles, pero aquí presente. Días complicados en un tema que igual tiene muchas aristas. Leticia, lo hemos platicado contigo. La política migratoria de México y Estados Unidos constantemente se está revisando, constantemente se están haciendo compromisos, pero vemos que los flujos migratorios continúan y las condiciones de por sí difíciles de quienes abandonan su país por distintas razones, ahora se enfrentan a esta serie de eventos que siempre pueden estar en riesgo bajo distintas circunstancias, secuestros, violencia, trata de personas, pero lo que ocurrió ayer es muy lamentable. ¿Cómo lo podemos contextualizar? ¿Cómo lo podemos aterrizar para entenderlo mejor, Leticia? Pues mira, creo que tú le das en el clavo, Lupita, porque efectivamente este es un proceso, primero, que no va a acabar nunca. Yo creo que tiene que entenderse esto. El punto es cómo eliminar las situaciones extremas de sufrimiento, porque al final de cuentas las personas van moviéndose. Esta Sí. es una cuestión incluso demográfica. Entonces, eso lo pongo por un lado, más allá de la necesidad de apoyo a las regiones de alta expulsión, efectivamente las condiciones de pobreza, de violencia, todo eso está ahí, pero eso no es que se va a detener y siempre va a haber gente que por reunificación familiar o necesidades personales decide viajar y ahí es el punto. Mira, una es la criminalidad, que sabemos muy bien que es algo que está alrededor de los temas de los flujos de migración de estas características y eso es otra cosa. El tema y el proceso migratorio abarca muchísimos ámbitos, pero el de la parte más vulnerable, pues efectivamente está asediada por la criminalidad en muchos niveles. El problema, y aquí es lo más grave, es Sí. cuando la propia autoridad migratoria es uno de los peligros mayores para los migrantes. Y ahí es donde tenemos que poner un foco diferente, porque cuando se trata de la autoridad migratoria estamos hablando de cuestiones que sí se pueden no solo resolver, sino modificar de manera sustancialmente mejorada, Lupita. Claro. Entonces, por ejemplo, lo que vimos ahora, y de verdad un abrazo a quienes han tenido una situación tan delicada como esta, porque no es fácil, no solamente decirlo, sino al final de cuentas es una cuestión que va a durar mucho tiempo, porque las personas que están todavía esperando a sus seres queridos a ver si salen adelante o qué es lo que ocurre con ellos, pues es muy delicado. Pero estaban en lo que le llamamos estación migratoria. Y esto Sí. quiere decir que es un ámbito administrativo donde la autoridad tiene el control y por tanto tiene que haber desde medidas de seguridad, de riesgo para cualquier cosa, Lupita, un incendio, un sismo. Sabemos muy bien que esto es parte del protocolo se supondría, pues, ¿no? De toda instancia gubernamental de entrada. O sea, si esto no lo tienen los privados, hay que criticarlo, pero el punto es que se supone que eso de entrada, y cuando ves además lugares donde se junta tal cantidad de personas, estamos hablando de cientos de personas, en este caso, pues estamos poniendo el foco en las víctimas, Sí. pero hay en estas estaciones migratorias se llega a dar un número muy importante de personas. Entonces, lo que hemos visto, no solo en esta ocasión, y sin desviar la atención del punto de Ciudad Juárez, pero Claro. acuérdense en Tapachula también, con algunas rebeliones de las personas que están esperando por semanas y hasta meses papeles para sea continuar su viaje o en todo caso decidir qué van a hacer, y esto es parte de lo que pongo el acento en lo que corresponde al Estado, es decir, toda la maquinaria burocrática que está alrededor del tema migratorio compete a el propio gobierno mexicano y esto es un asunto federal. Ahí sí lo local, pues bueno, puede ayudar o Sí. puede estorbar, pero finalmente es algo que corresponde a lo estatal. Y dos cosas más importantes, Lupita. Desde el 2008 en México, la detención migratoria es ilegal. Es una falta Sí. administrativa transitar por un país en el caso mexicano. Entonces, ha habido foros, o sea, aquí que también quiero decirlo, ¿no? Ahora la horda de personas que salen a hablar del tema de un lado o del otro, es como si no supieran que esto ha venido pasando en el país desde hace por lo menos 40 años, Lupita. No, Sí. hay gente que dice, es que antes estaba tan bien. ¿De qué hablan? La política migratoria ha sido de lo más criticado desde hace décadas y sobre todo en la década pasada. Entonces, el punto aquí es que todos los políticos, sobre todo los que siguen en funciones desde hace mucho tiempo, saben muy bien que este es un tema
que se ha infringido la ley. La detención migratoria es ilegal en nuestro país, no debe llevarse a cabo. Y la otra, porque te estoy hablando de gente a la que encierran, de gente que detienen, y además hay todo un sesgo racial, es decir, hay una presunción de que una persona es indocumentada o es extranjera por su color de piel. Y hay muchos casos que no solamente han fallado en ese sentido, sino que se ha demostrado que obviamente lo hacen porque consideran que esa persona pues no es mexicana, pero totalmente por racismo, por discriminación, por xenofobia, que, bueno, al final de cuentas acaba imputándose eso a la autoridad migratoria, pero todos somos parte de ese círculo, en el sentido de que ahí está el tema. Y el otro que es muy, muy importante, Lupita, y es que al final las estaciones migratorias, como se le llama por la autoridad, pues no son albergues, ojo, y tampoco son lugares, digamos, de paso o de convivencia. En realidad se han vuelto cárceles cuando tú detienes de manera contra la voluntad de la persona en situaciones en las que la doblegas, como ocurre en una cárcel. Entonces, eso es muy delicado porque no es que lo sepamos de ayer, lo sabemos de hace mucho más tiempo que incluso este sexenio, con el sesgo que este sexenio efectivamente le ha puesto a un tema que, y digo, ha sido la retórica que he escuchado de muchos colegas, que esperábamos otra cosa. Bueno, esperábamos muchas otras cosas en este tema, por lo menos yo, y efectivamente no se ha dado. Podemos discutirlo y criticarlo, pero lo que es muy claro en este punto es que sí se están infringiendo cuestiones básicas de nuestra ley migratoria, Lupita. Así es, y esto tiene, como bien comentas, Leti, muchos puntos que se pueden tratar. Está el asunto de los derechos humanos, está el asunto de las políticas también impuestas por Estados Unidos, el programa llevado y traído de Quédate en México. Hay que revisar los protocolos, pero sobre todo hay que cambiarlos para que esto no vuelva a ocurrir. Tenemos 30 segunditos, Leti, para una reflexión final. Sí, Lupita, esta es la reflexión. Mira, hay muchas cosas en la relación con Estados Unidos que son absolutamente asimétricas, que son muy difíciles de cambiar. Yo lo entiendo y lo he trabajado y dicho acá contigo. El punto es que hay muchas otras que tocan a México, que México las puede resolver, que sí están en nuestras manos y las sabemos. Que no se hagan tiene que ver con la actitud política que se ha tomado hacia el tema, porque al final de cuentas sí son decisiones, te lo voy a decir, hasta de trato humano y la forma en que se percibe a la persona que intenta cruzar el territorio. Ahí la dejaría, Lupita, pero es un tema muy grave, hay que tocarlo también en lo político, el impacto político electoral que va a tener en Estados Unidos y en México, porque yo no veo ahí a los encargados de alto nivel en Ciudad Juárez hoy, ni al licenciado Garduño, pues poniendo su renuncia en la mesa, ¿no? Porque creo que eso es lo que corresponde. Bien, muchas gracias, Leticia Calderón Chelius, por la reflexión y el análisis, y seguimos en comunicación. Buenos días. Buenos días, Lupita, y un abrazo a todos. Gracias, otro de vuelta también para ti.